podcasts han venido creciendo de una manera abrumadora. Una herramienta poderosísima para tu negocio. La temática de los podcasts es infinita. Un podcast puede ayudar tanto a tu marca personal como a tu marca comercial. El podcast es una línea de negocio aparte de tu empresa. A pesar de que puedas creer, no, hay demasiados podcasts por todos lados, ahorita todo el mundo está haciendo podcast, pues no, realmente no. Y hoy en día que podemos hacer podcast a distancia, tienes un sinfín de opciones, son infinitas. Tienen la oportunidad de comunicar a través de un podcast un mensaje que quieren dar a su audiencia. Y cuando hablamos de un mensaje, no tiene que ser un mensaje súper complicado ni educativo ni siquiera. No tiene ni siquiera que ser educativo. Puede simplemente dedicarse a entretener. No tienen idea, como te lo mencioné antes, los intangibles que hay detrás de cuando empiezas a hacer el podcast. Se empiezan a abrir puertas, empiezan a pasar cosas maravillosas. Cada día hay más necesidad, hay más personas queriendo escuchar podcasts de diversos nichos. Hay nichos que no están totalmente explotados, por lo tanto hay una demanda en aumento de los podcasts y se necesita cada vez más para que este mercado madure. Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast de Sabrina y David. Una vez más, una edición más, un episodio más, compartiendo con ustedes y con todos las estrategias de marketing de los más grandes. ¿Qué te parece? Súper bien, como siempre, estoy emocionada. Bueno, hoy es un capítulo yo creo que un poco especial. Quiero mencionar que algunas personas nos han escrito porque ya que al vernos aquí grabando los podcasts también se han animado ellos a empezar a grabar sus propios podcasts y eso, no sé tú, pero a mí me causa muchísima emoción de que, bueno, de que la gente se anime a grabar los podcasts porque estamos en un excelente momento y así la gente puede comenzar a grabar, a cumplir sus sueños de poder grabar sus podcasts, bien sea para su empresa, para su negocio, para su marca personal. Así que, ¿qué te parece? Bueno, primero me parece súper genial. Me encanta toda esta movida que hay de información, de, de emprendimiento, de cosas nuevas por aprender. La gente cree que el hacer podcasting o hacer podcast es simplemente ponerse frente al micrófono y más nada. Y en este episodio van a descubrir que hacer podcasting es un arte en constante evolución. Es una forma de expresión sin límites, es una herramienta poderosísima para tu negocio y también, ¿por qué no?, para cambiar el mundo, ¿no? Si alguien que nos está escuchando en este momento está pasando por una situación en la que quiere explorar nuevos horizontes, quiere replantearse la vida, reinventarse, está en un momento de quiebre, este podcast les puede interesar muchísimo porque vamos a tratar de explicarles, de contarles todo este mundo que hay por descubrir del podcasting. Así que este podcast es un manifiesto a la libertad creativa, a la revolución creativa. Esta palabra no me gusta decirla mucho, pero es así, y es más que todo un llamado a la acción para todas aquellas personas que quieren hacer del mundo un lugar mucho más vibrante, un lugar más conectado y más humano a través del poder de la comunicación. Sí, tienes totalmente toda la razón, como Ya va, siempre. te tengo que interrumpir. Siento que siempre cuando empezamos el podcast estamos como mucho más rígidos y a medida que va pasando, pues vamos Es normal. relajándonos un poco más. Eso es normal. Me imagino que, no sé, hasta que vayamos por el episodio número 100, iremos a sentir que eso, ¿cómo se llama? Va a dejar de pasar así. Pero bueno, algo muy importante que yo quiero mencionar, aparte de darte la razón en lo que acabas de decir, es que los podcasts han venido creciendo de una manera abrumadora. Pero esto se debe a muchísimos factores. Por supuesto, hay que tener en cuenta una cantidad de razones y factores para que los podcasts vengan creciendo de esta forma. Y hoy vamos a conversar respecto a eso porque tenemos que entender cuáles son esos factores, cuáles son los motivos por el cual los podcasts han venido
en aumento, han venido creciendo a lo largo de los años, sobre todo en Latinoamérica, ya que si podemos mencionar que en Estados Unidos los podcasts ya vienen, digamos que siendo parte de la cultura de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Totalmente. Y yo creo que la primera razón es, o sea, para que los podcasts tengan tanta popularidad, es justamente el aumento de la credibilidad y de la autoridad que te da a ti como podcaster el tener tu propio podcast. El tema de la autoridad es un método que se utiliza muchísimo en marketing para alcanzar esa conquista de la confianza del consumidor. Entonces te va a dar credibilidad ante tu público objetivo y te va a dar visibilidad. Entonces, un podcast puede ayudar tanto a tu marca personal como a tu marca comercial a fijarte como autoridad en tu industria y proporcionar ese contenido valioso y relevante que alimenta a tu audiencia y que al final le interesa a tu audiencia. Absolutamente, totalmente. Y además que una razón también, yo creo que fundamental, si lo vemos desde el punto de vista de acceso, podemos decir que es que los podcasts tienen una facilidad de acceso muy grande. ¿Por qué? Porque tú tienes acceso a los podcasts, bien sea de cualquier tipo de dispositivo, bien sea computadora, tablet, teléfono celular, y hoy en día yo creo que podemos decir casi que el 100% de la población tiene un teléfono celular o tiene un tablet. Entonces, a diferencia de antes, cuando tú necesitabas buscar una información, si bien es cierto, tú tenías que, digamos, que esperar a que pasara el programa, no tenías el acceso a verlo en el momento que tú quisieras. Hoy no. Hoy, gracias a todas estas plataformas y los dispositivos electrónicos y gracias a la tecnología, por supuesto, en general, podemos ver los podcasts cuando querramos, en el momento que querramos y prácticamente desde cualquier dispositivo. Totalmente. Y el punto también es la variedad de contenido. Hay demasiados podcasts que son hasta, o sea, pueden tocar temas como noticias, entretenimiento, pero hay otros que son súper micro, ennichados y tratan de temas muy específicos que normalmente, pues, si lo comparamos con la televisión o con la radio, pues no los encontraba. Por ejemplo, estaba viendo que hay un podcast que es 10 cosas, o sea, se llama así, 10 cosas que dan miedo. Y traen invitados nada más para hablar de 10 cosas que te dan miedo. Y tú dices, pero te das cuenta, primero, el tema es la trama, cómo se cuenta la historia y todo lo que pasa y todos los miedos que pueden ser insólitos, pero al final te das cuenta que casi todos tenemos los mismos miedos. No, y que al final debe ser súper interesante porque uno quiere ver las historias, a ver qué le da miedo a este señor, qué le da miedo a este personaje. Pues seguramente en ese podcast del que hablas traen personas interesantes o personajes famosos que a uno le interesa. Totalmente. Además que el formato de los podcasts, yo pienso que, ¿cómo podríamos decirlo? El formato de los podcasts, hoy en día podemos utilizar estos dos formatos, como estamos viendo ahorita, el video podcast, pero el común y el que ya viene arraigado de hacía mucho tiempo era el formato de podcast en audio, ¿no? Pero eso te permite hoy en día hacer prácticamente cualquier otra actividad mientras tú estás escuchando el podcast. Por ejemplo, a mí me pasa que, como tú comentaste el otro día, sí, nosotros consumimos podcast bastante frecuentemente y, por ejemplo, mientras me baño, antes escuchaba música, ahora lo divido. Escucho a veces música, a veces escucho los podcasts, pero eso te lo permite, esa diversidad de formatos. Claro, tú también podrías agarrar, ver un video podcast y solamente escucharlo mientras hace cualquier otra actividad. Sí, y esa flexibilidad de la que tú también estás hablando, que tiene que ver con el formato, es una flexibilidad también de cuando puedes ver la grabación o la programación. ¿Por qué? Me acuerdo algo que me pasaba en mi niñez demasiado, que el programa que yo quería ver era a las, no sé, 2 de la tarde de un miércoles. Y yo no estaba ahí en casa para poder verlo. ¿Te lo perdías? Olvídate, Claro. te lo perdiste ya. Y era así como que, ¿qué hice con mi vida? Me perdí esto. Ya no vale la pena nada. Sí, ahí no tenías ni siquiera la opción de grabarlo, a menos que lo grabaras en Betamax. ¿Qué te pasa? Después salió el DirecTV
Ah, me claro. acuerdo, Sí. salió en la televisión por cable y tú podías dejar programado, pero a veces algo fallaba Estamos y, hablando de unos años atrás. bueno, yo creo que todavía hay mucha gente que utiliza ahorita DirecTV. No, me refería por el Betamax y por la Ah, ok. grabación. VHS y Betamax. Sí, Y bueno, con el DirecTV también podrías grabar, pero si algo fallaba en la programación que dejaste, como que no quedaba grabado y también te lo perdiste. Entonces, el tema del podcast te da esa libertad de ver esa programación cuando quieras. Y eso te hace a ti también, como podcaster, pues que tengas más visualizaciones, porque la persona tiene la totalmente. comodidad de verlo como sea. A veces yo lo veo hasta por partes, me da tiempo mientras estoy haciendo algo manual, qué sé yo, puedo escuchar una parte del podcast y después cuando tenga que hacer algo más intelectual lo paro y después nuevamente lo puedo volver a retomar. Entonces un podcast lo veo en dos Que partes. además, perdón que te interrumpa, además que dependiendo de la plataforma, tienes la ventaja de que si tú paras el podcast y lo ves por partes, cuando lo paras y vienes al rato a verlo, lo ves desde donde quedó. Te queda el podcast ahí, Sí, ok, quedé sí, en el sí, sí. minuto 53:26. Cuando abres el podcast nuevamente, te queda ahí desde donde lo dejaste. Entonces, oye, aquí podemos quedarnos un rato dando, ¿cómo se llama? Eh, Tips o el por qué los podcasts. Algo importantísimo, que yo creo que me atrevo a decir que puede ser una de las razones de mayor peso, es que el formato de los podcasts nos permite o permite al oyente que le cueste cero. O sea, no hay costo por escuchar los podcasts. En la mayoría de Claro, los si casos. bien es cierto, claro, existen podcasts que creo que son muy pocos, es la minoría en este caso, donde estos podcasts se ven o se escuchan son de pago y se pagan, se hacen por suscripción, depende, pero en la mayoría de los casos, la gran mayoría, los podcasts, independientemente de la plataforma, no le cuestan nada al oyente. Y eso yo pienso que es brutal porque tenemos acceso a una cantidad, si ya con internet de por sí tenemos acceso a una cantidad de información, yo creo que los podcasts hacen que esa información, ¿cómo se llama?, sea un poco más concentrada, ¿no? Y eso yo pienso que es una virtud, eso de que tú tengas la oportunidad de ver a grandes referentes de cualquier industria, de lo que tú estés interesado en ver, te da, es un beneficio grandísimo. Y con respecto a este punto también me llega la idea de que hay también diversidad de voces, porque antes, para tú poder estar, por ejemplo, en un programa de radio, tenías que hablar de cierta manera, pronunciar de cierta manera, tenías que volverte locutor, o sea, y no todo el mundo lo podía hacer. Y tenías que hacer una cantidad de ejercicios insufribles. O sea, yo recuerdo que nos colocaban con que si el lápiz en la boca, que si no pronunciaste bien, que si había personas dentro de esta capacitación para ser locutor que hablaban con el frenillo y tenían que mejorar eso. O sea, había que tener unos estándares Sí, sí. que eran importantísimos cumplir. Antes Ahorita no. no cualquiera podía ser locutor. Ahorita esa es la riqueza justamente del podcast. Eso es lo que lo hace súper enriquecedor. Tú puedes ver diferentes culturas, diferentes historias, diferentes estratos sociales, diferentes formas de hablar. O sea, totalmente. El otro día veía un podcast súper coloquial y tenía un público que conectaba demasiado con lo que se decía ahí. Era algo de risas, pero demasiado cómico. Entonces, te da eso que cualquier persona tiene acceso, cualquier persona puede ser podcaster y es algo que ahorita, en este momento, como lo vamos a hablar un poco más adelante, está prácticamente el mercado en pañales. Totalmente, totalmente. Y es que hay una oportunidad para crecer increíble. Pero bueno, para no tocar otro punto. Y hay algo también que encuentro súper interesante. Yo creo que, bueno, como siempre, todo es interesante, pero, ¿sabes? Cuando ahorita que hablamos de los podcasts, en muchos casos, los podcasts crean comunidades. ¿Por qué? Porque cuando ya el podcast está muy bien establecido, podemos hablar de la gente. Tengo un plan, por ejemplo, de este podcast en Me español, que yo encanta. creo que prácticamente el que no lo conozca, el que no lo haya escuchado, les recomiendo vayan y véanlo. Intereses diversos, esos chamos son unos duros. Eso, de verdad que sí. ¿Y qué pasa? Se crean comunidades con personas que tienen exactamente los mismos intereses, entonces eso te ayuda también, por ejemplo,
Si tú tienes una empresa o en caso, sí, tienes una empresa y tu podcast está ya muy O bien una marca posicionado personal. también, ya tú tienes un podcast muy posicionado, tú puedes crear comunidades y eso al final ayuda muchísimo a los procesos de venta, ¿no? Claro, y a la interacción, al sentirte parte de una tribu, cosa demasiado Sí, importante. además que conectas con otras personas con los Conectas, mismos intereses. haces networking. Sí, O sea, el poder de las tribus es es que la gente no sabe, brutal, la gente brutal. no sabe todo lo que hay detrás de crear un podcast. O sea, me refiero a los beneficios, no solamente a la parte de toda la parte de la logística, sino me refiero a los beneficios. Porque la gente, como tú dices, ¿no? Total, Piensa que quizás eso es nada más hacer un video podcast, un audio podcast, pararse atrás del micrófono, y listo. Pero no, hay una cantidad de intangibles que no están a la vista. total. Y de efectos colaterales, ¿no? Que van. Tú estás haciendo, vas con una intención, pero te trae otros beneficios que no eran parte de lo que tú Exactamente, estabas buscando, pero que vienen como consecuencia de. exactamente, exactamente. Y otro punto también es la intimidad y la conexión que logras con un podcast. Al ser un formato como mucho más relax, donde tú te sientas a hablar y pues no tienes que estar pensando en las palabras que vas a utilizar, porque mira, estamos en vivo, estamos al aire y no puedes Sí, decir tal palabra, tal otra. O sea, tú como que llega un momento que se te olvida que estás aquí y es como una conversación en la que tú estás tomando un café con alguien. Al exactamente. principio quizás lo ves un poco más rígido porque estás empezando, pero cuando ya calientas, si lo es por decirlo de alguna manera, ya es una conversación tan íntima que te abres a hablar te abres a hablar otros aspectos. Se me enredó la lengua, Así ya no habla ya no español. hablo español. Y al final es eso, es una conversación con un amigo, con una persona que tienes enfrente, de la cual estás tratando un punto y te vas. O sea, te concentras tanto que te vas y eso lo hace un formato demasiado íntimo Sí, que rompe la estructura de la formalidad y te permite también conectar mucho mejor con sí, tu rompe el público. formato, como tú dices, por ejemplo, de lo que era antes una entrevista, ¿no? Total. Y ahí te tomo un punto de lo que estabas hablando, de esa parte íntima de la conversación, y es justamente eso que los podcasts te permiten hoy en día traer a expertos a tu podcast, ¿ok? Y eso primero te da más exposición, porque cuando tú traes un experto, perdón, yo tampoco, estaba confundido un poco con español, cuando Viste que traes, las cosas se pegan, sí, tanto sí. las buenas como las malas. Entonces, cuando tú tienes un podcast, empiezas a traer referentes, a invitados especiales, expertos, dependiendo de cuál sea tu nicho, tu materia, eso empieza a darte un poco más de exposición porque, por supuesto, este experto comparte el podcast en sus plataformas, en sus redes sociales, en sus canales de difusión, ¿ok? Y además, al tú traer expertos a tu podcast, también empiezas como a, ¿cómo se llama esto? A imponer un poco más tu autoridad. ¿Entiendes? Empiezas a hacer como más una referencia. Por ejemplo, si tú eres un arquitecto, por decir algo, ¿no? Tenemos que hablar que los podcasts, o sea, la temática de los podcasts es infinito. Ahorita te voy a echar un cuento ahora con un podcast que está viendo en estos días, que bueno. Pero, por ejemplo, si tú eres arquitecto y empiezas a traer a figuras importantes, artistas, empiezas tú a tener un poco más de autoridad y poco a poco vas a ir expandiendo y abarcando y llegando a otros límites que antes de repente no pensaste en llegar si hacías el podcast tú solo. Entonces, Sí. ese acceso a expertos es un plus súper importante. Total, total. Y también los podcasts tienen menos barreras de entrada. ¿Por qué? Porque antes, para tú poder hacer eh, una producción tipo un programa de radio o algo así, tendrías que tener un estudio de grabación. O sea, Sí. pero el estudio, la No, superproducción. total, y ¿cómo se llama? Las repetidoras Ajá, los transmisores, era un equipo total. Y tenían que aceptarte en un programa de radio. ¿Y qué pasaba? Habían, no sé, 1 millón de locutores y 3 emisoras de radio en tu área geográfica. O sea, un montón de gente preparada para llevar a cabo ese programa, pero pocos lugares disponibles para poder estar en esa emisora. sí, Entonces, sí, sí. ya con un podcast también tienes menos barreras de entrada, lo puedes hacer tal cual en tu casa, en el, no sé, en el Hasta en el auto, hemos jardín, visto que lo hacen en el en auto. el auto, lo puedes hacer en un restaurante. O sea, el formato
lo puedes hacer donde sea. Es un formato, como lo dijimos ahorita, súper relajado. No necesitas la superproducción y más bien eso conecta muchísimo con la gente. O sea, el Totalmente. hecho que no estés hablando así y aquí tenemos y no sé qué, hace que conectes más con la gente y que muestres más tu autenticidad o lo que tú sabes, tu Sí, área de eso es súper expertise. importante, ¿no? Porque esa parte, esa conversación fluida también hace, como tú dices, que la conexión sea más fácil, ¿no? No te ves rígido, no te ves aprendiéndote un guión, se me olvidó, no, ¿me entiendes? Esa conversación, bueno, Y eso es normalmente, horrible, uno suda, tiembla y sí, que, "Ay, ¿qué es lo que me toca decir?". yo no soy de aprenderme un guión, yo soy, o sea, yo veo un guión y me bloqueo. Me Lo sé, lo bloqueo, sé. me bloqueo, me bloqueo. Entonces, o sea, es otra forma. Algo que yo creo que también es clave hoy en día en el mundo de los podcasts es que las posibilidades de monetización. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, como ya lo mencionaste, prácticamente no, cualquiera podría hacer un podcast. Cualquier persona podría sentarse hoy, solamente con un poquito de planificación, empezar a hacer su podcast, ¿ok? Pero también tienes esta ventaja de que gracias a las redes sociales o a las plataformas, tú puedes comenzar a monetizar tu podcast. Tu podcast puede ser monetizado de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando tú tienes un podcast que está muy bien posicionado, la cantidad de reproducciones, bien sea en YouTube, Spotify, Apple Amazon, Music, Amazon Music, nosotros estamos en todas por si acaso, así que búscanos. búscanos en la de Tienes tu que buscarnos. preferencia. Sí, háganle caso porque si no se pone tensa la cosa. Ya por reproducciones puedes empezar a monetizar. Claro, necesitas muchas reproducciones, por eso hago la referencia y la acotación de que tu podcast tiene que estar bien posicionado. Pero además de la monetización por reproducciones, también tienes la opción de monetizar. Vuelvo y repito, ya en este caso tu podcast tiene que estar bien posicionado gracias a publicidad, ¿ok? Porque puedes llegar a acuerdos de colaboración con Total, otras personas, con otras empresas, sí, empezar a publicitar productos en el podcast, porque al final el podcast tenemos que ver que no es solamente hacer un podcast, el podcast es una línea de negocios aparte de tu empresa, ¿no? Entonces tenemos que ver que sí, claro, hay que disfrutar el podcast, hay que hacerlo con ganas, con cariño, pero hay que ver que también el podcast es un negocio. Entonces, no, mira, en estos días estaba leyendo que estaban criticando a un podcast súper interesante. No voy a decir nada para la gente no vaya a ir a ver cuáles son las críticas, pero me pareció de muy mal gusto, ¿ok? Que este podcast es súper interesante. Son unas personas que hacen podcast de tecnología y uno de los hosts del podcast estaba haciendo publicidad. Yo no lo había visto haciendo publicidad. Estamos hablando que los tipos tienen casi 400,000 suscriptores en YouTube y no sé cuántos miles también en Spotify. Y estaban haciendo publicidad. Y salió la gente, no, que ya, qué decepción que ustedes están haciendo publicidad. Decía, señores, los podcasts son un negocio. Eso es como acabo de mencionar. Eso es una línea de negocio bueno, aparte. hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que tiene súper conflictos con el dinero y que Sí, siempre está pensando que esto me quiere vender, que esto no se queda, o sea, hay de todo. Simplemente esa gente pienso que hay que ignorarla y seguir adelante. O sea, obvio, tú haces en tu podcast lo que te salga de, sí, sí, no voy a tal decir cual, de qué, tal cual. Pero pero es así, haces sí, lo que quieras hacer. sí. Y Si vas a tú quieres conectar con vender personas. y wow, genial. O sea, me parece súper genial porque de la venta salen productos que muchas personas necesitan. Sí. Entonces, Y yo mencionar no lo que tengo ese habíamos tipo de mencionado. conflictos y pienso que hay gente que los tiene y bueno, Y mencionar lo que hemos mal por ellos. mencionado en los otros episodios anteriores, que es que igual que si te lanzas a las redes sociales, cuando tú te lanzas al mundo público, te expones al escarnio público, te expones a los haters, que ya lo hemos mencionado, te expones, y siempre va a llegar un pendejo, porque no llevan otra palabra, a criticarte, a decir que algo que estás haciendo mal, y los pendejos también son bienvenidos. No siempre, pero bueno. No, En no todos los realidad, días uno amanece con paciencia. sí, tienes toda la razón, tienes toda la No todos los razón. días. Sí, Pero bueno, otro punto también es que hay una demanda en aumento, a pesar de que puedas creer, o sea, de que sientas, tengas la sensación de que no, hay demasiados podcasts por todos lados, ahorita todo el mundo está haciendo podcast. Pues no, realmente no. Cada día hay más necesidad, hay más personas queriendo escuchar podcasts de diversos nichos. Hay nichos que no están totalmente explotados, por lo tanto, hay una demanda en aumento de los podcasts y
se necesita cada vez más para que este mercado madure, de cierta forma, por llamarlo de alguna manera, ya que si nos comparamos, como lo decías tú al principio, con Estados Unidos, pues te das cuenta de que Estados Unidos va mucho más avanzado que nosotros. Totalmente, totalmente. Y algo que quiero mencionar que con los podcasts sucede mucho, que son las recomendaciones. Me ha pasado, a nosotros nos pasa aquí en casa, que nosotros somos, como repetimos anteriormente, somos consumidores de podcasts. ¿Qué es esto que me refiero con las recomendaciones? Es como las películas, ¿no? Ujú. Que vienes un fin de semana y te vas a ver ahorita con algún amigo, algún conocido, entonces mira, ¿viste la película nueva que salió? Con los podcasts está pasando igual. No solamente con nosotros, porque en la casa lo vivimos. Mira, en estos días que escuchamos el podcast, escuchaste este, mira, no lo conozco, escúchalo. A veces tenemos la oportunidad de escuchar los podcasts juntos, otras veces no se puede escucharlos, no podemos escucharlos juntos, pero sí siento que está pasando como con las películas, ¿no? Que pasa esas recomendaciones que van de boca en boca y así poco a poco empiezas también a ver que puede ser tu podcast o empiezas tú a que te lleguen a ti las recomendaciones, incluso gente que no sabía. En estos días me quedé loco porque conversaba con un conocido y me decía, los podcasts, ¿no? Video podcasts. Existen los video podcasts. Y yo decía, bueno, pero ¿Dónde ¿en, vives tú? en qué planeta vives tu hijo? Bueno, desde hace 2 meses, esta persona ahora ve 4 y 5 podcasts a la semana, de 2 y 3 horas. Entonces me dice, mira David, gracias, que no puedo creerlo, y he aprendido muchísimo. Entonces me parece súper interesante que esa parte del boca en boca funciona tal cual como con las películas. Sí, total. Y sí, sí, es verdad, mucha gente no sabe todavía. Por ejemplo, creo que, no sé, mi mamá conoció los podcasts cuando empezamos a hacer los podcasts. Mi papá también. Entonces, porque la gente dice, sí, escucho por ahí. Mi papá me dijo, he escuchado muchas personas hablando de podcast, ¿qué es eso? Sí, Dice, bueno, mira, básicamente es como un programa de radio, pero en video también, y lo que se distribuye por plataformas y más relax y tal, y lo entendió. Pero sí, hay muchísimo de eso. Otra cosa también que me encanta es que hay un crecimiento global. Cuando hablamos del crecimiento global, es que como es tan internacional, puedes ver, aprender tanto de tantas culturas, de formas de pensar, de que no solo existe ese mundo donde tú estás, ¿no? Sino no solamente las personas que te rodean, sino otras perspectivas. Y eso te da una apertura mental brutal, sí, brutal. O sea, hay un aprendizaje, te das cuenta, no sé, de leyes de otros países, formas de pensar, cosas que están ahí, como que esos paradigmas que dan por hecho de que la vida es así, punto. Y tú dices, no, pero es que mi vida no es igual a la de esa persona y te das cuenta que es un tema cultural. Entonces, eso también me encanta, cómo se enriquece, eh, cómo se enriquecen las naciones al final, sí. No, de todas las culturas. y eso que tú dices ahorita tienes acceso a una cantidad de información, esos podcasts que puedes ver a figuras, a referentes de importantísimos. Por ejemplo, antes no tenías oportunidad si no era de ir a una conferencia, por ejemplo, entonces tenías que agarrar, montarte en un avión, viajar a otro país u a otra ciudad. En este caso, no, los podcasts te han permitido, como tú lo acabas de mencionar, acceder a información súper importante de personas que están muy bien posicionadas, de personas que son súper interesantes escucharla, en este caso Tony Robbins, como por ejemplo. Antes para tú escuchar a Tony, entonces tenías que agarrar y pagar una conferencia, por supuesto. Vamos a mencionar que no es lo mismo una conferencia Por de Tony supuesto, Robbins por que ver supuesto. un podcast, pero tienes acceso a una cantidad de información y que muchos hosts de podcast saben bien cómo sacarle y cómo exprimirle información suficiente a estos invitados especiales. Así que eso es un plus increíble. Y hablando de viajar, estas cosas, yo quiero mencionar la importancia que es diferenciar el por qué hay una... Bueno, si bien es cierto, Estados Unidos yo creo que es la mayor referencia en línea general para todo, ¿no? A nivel tecnológico. Y aquí también entran los podcasts. Por estos días, esto salió en una conversación que tenemos en estos días con un conocido que él decía, mira, no, pero es que los podcasts en Estados Unidos son muy diferentes a Latinoamérica. Y es totalmente así. De hecho, en el idioma, en habla hispana, estamos en pañales en la parte, en lo que son podcasts, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar hace unos 10 minutos atrás, que es que uno dice, no, es que yo veo podcast, sí, pero en Latinoamérica estamos ahorita, digamos, comenzando con el auge. En cambio, Estados Unidos, no. Estados Unidos tiene
años en esto. En esto estabas comentándome en estos días el podcast de Louis Ho, Sí, que ¿cuándo fue que empezó? En el 2012, el 2013. Imagínate sí, tú, 2013. hace Y 11 años. 11 años. Y él, fíjate, no sé si era por su entorno o por qué, pero él comenzó con esa visión de que tengo que hacer 2 o 3 podcasts a la semana para darle, Imagínate. para meterle power a esto. O sea, imagínate lo que está en la mente de él o que ha visto en su entorno, que hace tantos años, 11 años, ya estaba pensando en esto. Y nosotros aquí por aquí despertando de la mata. Sí, pero es que justamente ahí vamos, ¿no? Es lo que iba a mencionar antes, que me fui por las ramas como para variar, que es que el podcasting en Estados Unidos está mucho más arraigado a la cultura, pero hay una cantidad de factores que influyen, como ya lo mencioné, primero, culturalmente. Segundo, a nivel tecnológico, ¿no? Porque Estados Unidos está a la vanguardia de la tecnología, ¿ok? Es pionero a nivel tecnológico junto con otros países, pero estamos hablando específicamente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la parte de la tecnología, Y la penetración del Internet, porque ahorita creemos que el Internet es algo como un servicio básico, pero hay muchísimas comunidades de Latinoamérica que no tienen es Internet. que el Internet en los Estados Unidos, la infraestructura tecnológica en los Estados Unidos está brutalmente mucho más desarrollada. Entonces, por ejemplo, la velocidad del Internet a nivel de los avances tecnológicos están en Estados Unidos, fíjate ya pues, en el caso de los podcasts de hace 11, 12 años, en el caso de Luis, ¿ok? Pero sabrá desde hacía cuánto ya no existían los podcasts, ¿no? Entonces ahora estamos nosotros en el habla hispana comenzando con esta parte de los podcasts y sucede que, si bien es cierto, como lo acabo de mencionar, la infraestructura tecnológica en Estados Unidos está mucho más avanzada que en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, algo que pasa, si tú vas a ver un podcast en Latinoamérica y no estás en una zona donde tengas un internet óptimo, por así decirlo, entonces, ¿qué pasa? Para tú, si eres ¿cómo se llama? Si eres un productor de podcast, entonces hablemos de, ok, ya grabé el podcast, chévere, vamos a subirlo a internet, vamos a subirlo a las diferentes plataformas. Ah, mira, en Estados Unidos de repente te tarda 2 horitas subir el podcast, pero de repente en tu localidad tu internet no es tan bueno a nivel de tecnología, por más que tú tengas el router más, más actual, el último, pero de repente tu conexión a internet es una mierda. Entonces vienes y subes el podcast y son 7 horas para subir el podcast. Y ni hablar de si estás reproduciéndolo. No quiero desanimar a nadie, ¿no? Pero eso pasa. Y lo que estás diciendo, la gente subestima esto, pero lo vivimos nosotros. Es muy importante calcular el tiempo de subida. Nosotros estamos en Alemania. ¿Cuánto tiempo tarda en subir en HD en YouTube cada video? Bueno, vamos a comentarlo. Primero, la cargada de un podcast que dura 1 hora tiene un promedio de duración, solamente la subida de 38 minutos. Pero después viene el proceso en alta resolución, como tú lo dices. Y el proceso de alta resolución tarda mucho más que la subida. Entonces la carga tarda 38 minutos, pero el procesamiento para llevarlo a HD o a 4K se tarda 33 horas y media y 4 horas. 1 hora. Estamos hablando que tenemos una conexión a Una hora de internet video, brutal. 4 horas Sí, en subir. Imagínense, nosotros estamos aquí y tenemos un internet estupendo. Y tarda esto. Imagínate para un podcaster en otros países. Que, repito, no es que sea una excusa para no tener tu podcast. Claro que sí. Y brutal. Y me encantaría que todo el mundo intentara hacer su propio podcast. Pero tienes que tomar en consideración esto cuando lo planifiques hacer. Porque si quieres subirlo a determinada hora, a determinado día, tienes que tomar esto en consideración. Entonces, en Estados Unidos no solamente es un tema del acceso al Internet, sino también de las plataformas. sí. Hay una mayor madurez para usar, para el usuario, de estas plataformas, una mayor conciencia acerca de esas plataformas. Y también, David, hay un mayor apoyo financiero, porque tú llegas Sí, aquí con total. una idea, imagínate tú una idea de que voy a hacer un podcast, voy a producir mi podcast de tal industria, esto es lo que voy a hacer, haces un plan de negocio, perfecto, lo presentas al banco. Dime, honestamente, Perdóname que me ría así, no. dime, ¿qué banco? No, no, olvídalo, creo que ninguno. Te dice, perdón. Yo creo que ninguno. ¿El motivo del préstamo para qué? Para usted hacer un podcast.
Bueno, En mira, Estados Unidos se ven los podcasts con mucha sí, más seriedad, son vistos con mejores ojos, porque hay otra cultura, son porque vistos hay como una una línea de negocio, madurez, sí. hay una madurez en el mercado para entender esto. Totalmente, totalmente. Es como lo dijimos, están vistos como una línea de negocio aparte de tu empresa. En América Latina y en habla hispana, los podcasts han venido creciendo y creciendo y creciendo de una manera abrupta, pero todavía los podcasts, seamos sinceros, no son parte de la cultura. No forman parte del día a día y no están arraigados a la cultura hispana. No lo están. Pero te aseguro que en un par de años ya veremos cómo esto va a estar siendo parte o va a estar formando parte de esta cultura. Porque quiero mencionar que los podcasts llegaron y yo creo que los podcasts llegaron para quedarse. Yo también. Y quien empiece ahorita se va a montar en esa ola de madurez del mercado que va a disfrutar de todos los beneficios. Sí, Como pasó en el 2020, que mucha gente se montó en esa ola o ya estaban empezando, tenían años allí en la parte de los infoproductos y todo lo que es el mercado digital. Y en 2020 despegaron, muchísimos despegaron en el 2020. Fue porque era el momento oportuno en el mercado para crecer. Y estaban las personas que estaban en ese momento fueron las que ¡pum! despegaron. Despegaron. Ya después de eso, bajó como un poco Ha más, sido un poco ha más sido un poco más complicado, sí, lento todo aquello. pero sí hubo muchas personas que despegaron en ese momento. Y esto también tiene que ver con el contenido y los nichos. Eh, lo que conversábamos justamente ayer respecto a los audios. Ujú, O sea, todavía hace falta en Latinoamérica muchísimos, y en habla hispana, muchísimos podcasts hipernichados sí, que hablen de cosas como muy específicas que se pueden hacer, pero que hace falta gente que quiera comenzar a hacer esto. Por eso los animamos, te animamos. sí. Comienza tu podcast ya, no importa lo que sea. Si tú vendas, no sé, las ligas de hacerse ortodoncia, no sé, una cosa así. Súper, súper micronichado. Exactamente. Como te iba a comentar que, por ejemplo, en estos días veía un podcast de una persona que me gusta bastante y la mujer ha traído a otra mujer experta en alcachofas. El podcast hablaba de alcachofas. Qué Y yo divertido. dije, bueno, Qué divertido. no es de mi preferencia en este caso. Veo, esta persona trae, no me acuerdo el nombre de ella, tiene un nombre raro, pero esta persona trae muchísima diversidad y eso me encanta, ¿ok? Porque es un podcast, de hecho, en su propuesta única de valor habla de que ella trae personas diversas y personajes diversos. Y yo dije, bueno, cuando lo vi, bueno, en lo personal no me llama la atención un podcast que tenga que ver con alcachofa. Y yo dije, bueno, quizá no tiene, mira esto, yo dije, quizá no tiene mucho auge, no tiene mucho éxito, no le veo mucho interés a esto. Bueno, cuando vine a ver la cantidad de reproducciones que tenía, era impresionante. Comentarios, el engagement que tuvo el podcast sobre alcachofas y cómo puedes sanarte con alcachofa, cómo puedes hacer, Me cómo la encanta. puedes preparar, cómo la puedes. Me Yo dije, encanta no la alcachofa, sino que expliquen todo como de a pasito, casi que un tutorial, pues. sí, y ahí vamos. Es que con los podcasts, como tú dices, tú puedes darle al podcast el sentido como tú quieras dárselo. Yo no hubiese hecho un podcast de alcachofa. Yo no hubiese traído un invitado por error mío, ¿ok? Que hablara de alcachofas, porque dije, bueno, no le veo mucho para la audiencia, pero resultó que el podcast fue un boom. Más engagement de los últimos que había visto de ella. Sí, al final no importa qué negocio tengas. Tú puedes tener, no sé, un taller mecánico, por ejemplo. Y O- puedes to- tener un podcast. Uy, totalmente. De hecho, te comento que hay un podcast que me gusta muchísimo, que es de carros. Son tres tipos españoles, que son unos cracks, aparte de eso. Entonces tú dirías, ajá, yo sé de carros. Yo, por ejemplo, yo lo único que conozco es de carros. Entonces me decía en estos días un conocido aquí, le dice, coño, ¿qué hago yo? Le digo, tú conoces de carros. Y yo le dije, mira, me meto contigo, vamos a hacer podcast de carros. Pues me parece súper interesante. Estos tipos, estos españoles, tienen una parte que ellos se van,
cada uno tiene es como un podcast de adivinanza, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer preguntas. ¿Cuáles son los carros más vendidos? Y los tres son súper sabios en el mundo automotriz, son unos duros. Saben una cantidad de información brutal. Y empiezan a hacerse preguntas que yo me quedo pegado y digo, nada, claro, yo soy fanático de los carros por el que me conoce. Entonces, todo lo que tenga motor, carro, moto, avión, lancha, me encanta. Y cuando me topo con el podcast de ellos, digo, ¿qué? Esto es para mí. Me encanta verlo. Entonces el tipo empieza a hacer preguntas. A ver, ¿cuáles son, por ejemplo, las 6 marcas de carros más vendidos? Empiezo yo, no, vale, esta me la sé yo. Tal. No, pegué una de 6. Y así me ha pasado con todas, porque empiezan a preguntar, claro, las preguntas empiezan a generar temas de conversación, Claro, pero es la idea. claro, por supuesto, y te enganchan. Entonces tú dices, no, un podcast de carro, qué aburrido. Mira, la cantidad de gente que se queda enganchada con el podcast de automóviles, de vehículos, de motos, de carros, es impresionante. Yo cada vez que lo veo, cada vez que tengo oportunidad, lo veo. Es súper interesante. Tú podrías decir, volvemos al punto, un podcast de alcachofa, un podcast de vehículo, un podcast de carro. Tuviera un taller, puedes entrevistar hasta tus mecánicos, puedes entrevistar a los distribuidores de las piezas, y hoy en día podemos hacer podcast a distancia, tienes un sinfín de opciones, son infinitas. Totalmente, Es que no hay excusa del tema, ¿ok? No hay excusa. totalmente. Y de hecho hay empresas que ya lo han hecho y han tenido resultados específicos en el mundo de los podcasts y que no eran empresas que estaban dedicadas a hacer podcasts, sino que era una empresa y dijeron, necesitamos aquí tener una mayor conexión con nuestra audiencia, vamos a sacar un Te podcast. tengo un ejemplo, Shopify. No sé si saben los demás quién es Shopify. Shopify es una Total. empresa de comercio electrónico brutal. ¿Y qué pasó? A Shopify se le ocurrió un día hacer el podcast que se llama, ¿cómo que se llama? Shopify Master, creo que se llama. Entonces, ¿qué hacían? Entrevistaban a personas que ya utilizaban Shopify como comercio electrónico. ¿Qué pasó con Shopify? Que empezó con este podcast. Al principio, Shopify, bueno, por supuesto ya Shopify era famoso, pero ¿qué pasó? La estrategia de Shopify a través de los podcasts logró captar una cantidad de clientela brutal para que utilizaran a Shopify como plataforma de venta. ¿Qué pasó? La gente empezó a sentir confianza, la gente empezó a saber cómo trabaja Shopify, la gente empezó a conocer un poquito más de Shopify y eso le trajo, no me acuerdo, no, cuidado si me equivoco, pero un porcentaje muy grande, no sé si fuera un 30 o un 32% mayor ¿cómo se llama? De aumento de personas que utilizaban Shopify como plataforma. O sea, eso como tú dices, no es solamente pararse detrás de un micrófono, siempre hay que tener una estrategia. Sí, igual también el caso de Gary Vee, que su papá tenía una tienda de licores, él convenció al papá, le dijo, mira, o sea, tenemos que abrir una tienda online para vender los productos que tenemos en la licorería. El papá accedió y el tipo pasó de vender como que eran 3 millones de dólares a vender 66 millones de dólares en Imagínate, 5 años. imagínate. Entonces, después de eso se abrió un canal de YouTube donde hablaba de vinos y hacía cata de vinos y todo respecto al vino y se posicionó como un referente en la industria del vino. ¿Qué tú dirías? Vinos. Vendo vinos, que voy a estar haciendo un podcast, que voy a estar haciendo yo, no sé, siendo youtuber. Y después sacó su podcast, creo que se llama Gary Vee Audio Experience. Sí, correcto. Y habla de cosas de marketing y se posicionó ya como, bueno, un duro en el marketing. Obviamente tenía su trayectoria, pero lo que te quiero decir es que no tienes que simplemente ser como un comunicador, no tienes que ser ni un comunicador social, no tienes que ser ni un creador, llamarte a ti mismo como creador de contenido, simplemente con que tengas un negocio o una profesión o una idea Un o que quieras conocimiento de algo. o que quieras sacar tu marca personal. Exactamente. Hay también influencers que no tienen ninguna carrera y son súper famosísimos, súper exitosos y tienen la oportunidad de comunicar a través de un podcast un mensaje que quieren dar a su audiencia. Y cuando hablamos de un mensaje, no tiene que ser un mensaje súper complicado ni educativo, ni siquiera. No tiene ni siquiera que ser educativo. Puede simplemente dedicarse a entretener. Totalmente. Es que cualquier tema, cualquier nicho, ¿me entiendes? Es interesante. Es que el podcast yo creo que es la herramienta que mejor funciona hoy en día. Te tengo una que no sé si tú la conoces, pero una que se llama Rachel Hollis. Ya, sí, esa es la de las
La de las estrías. Sí, sí, sí. Bueno, para los que no saben, Rachel Hollis, ella no era famosa cuando empezó su podcast, ¿ok? Pero a Rachel se le ocurrió un día postear una foto en Instagram. Ella tiene varios hijos y después del parto quedó toda marcada de estrías por todas partes. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Esconde las estrías. Yo de eso no sé nada. Entonces, No sé de qué me estás hablando. la mayoría de nosotros como seres humanos escondemos nuestros defectos. ¿Qué hace? Rachel lo hizo al revés. Rachel posteó una foto en bikini mostrando, está marcada. El que no la conoce, le invito a que vaya y la busque. Yo no me hubiese atrevido, ¿ok? A hacer lo que ella hizo. Yo creo que eso tampoco. Y ella salió y se tomó una foto, ¿ok? En las redes sociales en el 2015, creo que fue en 2015, 2016, 2015, Ujú. y ella publicó, uso bikini porque puedo hacerlo. Te estoy parafraseando más o menos lo que ella dijo, no me acuerdo exactamente, pero el hecho es que ella dijo, uso bikini y me siento orgulloso de usar bikini porque esto muestra el esfuerzo que que hice cuando tuve mis hijos. ¿Qué pasó? Después ella hizo Rise Podcast, ¿ok? Y lo que hacía era impulsar, motivar a mujeres, ¿ok? Luego de que todo tengo que acotar Las que, mujeres nos volvemos locas cuando total, nos motivan. espérate, es que Nos hacemos tribu. esta publicación de Rachel tuvo casi 10 millones de me gustas en la publicación, ¿ok? 10 millones. Se volvió un ícono, entonces la gente se identificaba mucho con Rachel, y dice, si ella puede, yo también puedo. Entonces ella se volvió totalmente una referencia en el mundo del desarrollo personal de las mujeres. Entonces, a raíz del podcast, por supuesto, y como digo, ella no era famosa cuando hizo el podcast, pero el podcast también la posicionó a través del podcast de Rise Podcast, perdón, ella terminó de posicionar. Entonces, hoy en día es una referencia en el mundo del desarrollo personal femenino. Entonces, ¿qué pasó? De tener, claro, se volvió viral gracias a la foto, pero el podcast la catapultó. El podcast fue lo que terminó posicionándola, como podríamos decir. El podcast fue la guinda del pastel de Rachel. Totalmente. Y bueno, tomando el tema también de ser una empresa que quiera crear su propio podcast, creo que es súper importante considerar tener varios, o sea, tener en cuenta varios aspectos para que el podcast sea atractivo para la audiencia que tienes en tu empresa o en tu marca personal. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es tener objetivos claros y tener una estrategia clara. ¿Por qué? Para poder aumentar tu visibilidad y para poder tener ese engagement del que tanto se habla. ¿Cómo le dicen aquí en Alemania? Ay, no, Engagement. engagement. Una palabra que no es francés, pero... Y poder generar conversiones, al que es al final que el usuario, sí, el usuario de tu plataforma haga lo que tú quieres que haga y poder generar leads. Tienes que tener una estrategia completa, no es simplemente sentarte a hablar de cualquier cosa, sino tener un hilo de conversación que se vaya desarrollando con el gatillo mental de la historia. Totalmente. Eso es otro tema más, los gatillos mentales que se deben utilizar. Pero sí es importantísimo que tengamos una estrategia y que desarrolles unos objetivos súper claros que te guíen por ese camino de lo que estás haciendo. Si tienes tu taller mecánico, tienes una estrategia para llevar a tus oyentes, a tu audiencia, por ese camino de la información que le estás dando. Si tú te dedicas a empoderar mujeres, bueno, pues también tienes un camino totalmente diferente. Pero es sumamente importante esto. Y eso que tú dices, lo de la estrategia es clave y base, ¿no? Pero yo creo que por supuesto, para tú poder tener esa estrategia, lo primero que tú tienes que lograr, que tú tienes que hacer, si tú quieres empezar, por ejemplo, a hacer tus podcasts hoy, de tu negocio, lo que sea, lo primero que tú necesitas para para tener como base para esa estrategia es conocer a tu audiencia, conocer a tu público objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que saber cuáles son los gustos, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es la forma correcta de hablarles. Tienes que investigar. Por supuesto, si ya tú tienes un negocio rodando, en el caso que tú mencionaste, por ejemplo, un taller mecánico, ya tú tienes que saber, si tú vas a hacer un podcast, cuáles son los gustos de tus clientes, qué es lo que no les gusta, cuál es, por ejemplo, es la reparación más común en el taller, si tú trabajas, por ejemplo, con garantías, qué vehículo viene por garantías, que no, si eres un concesionario, si eres un taller privado, si eres un taller independiente. O sea, tú tienes que conocer, investigar a tu audiencia, tienes que saber cuál es la forma que le gustan, porque tú no puedes venir
Por ejemplo, como dueño del taller, hacer un podcast y tú tienes que identificar, porque tú no le puedes hablar al mecánico, tú tienes que saber si tú le quieres hablar es a los mecánicos, o le quieres hablar es a los jefes de taller, o le quieres hablar es al personal administrativo, o tú quieres llegar es a la parte del cliente, ¿no? Cada persona, cada una de estas personas que acabo de nombrar, tienen diferentes intereses. El mecánico, Total. por supuesto, puede ser que coincidamos que el mecánico tenga un interés con el usuario final, ¿ok? Con la persona que te trae el carro al taller, pero no normalmente es así. Entonces la gente tiene, que esto lo hemos conversado anteriormente, tiene el problema que quiere lanzarle a todo el mundo. Y dice, no, yo le voy a gustar a todo el mundo. Y tenemos que entender que no le puedes gustar a todo el mundo. No, Entonces no. ahí está lo importante de, creo que es la palabra clave, segmentar y conocer a tu audiencia. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando intentas gustarle a todo el mundo, al final no le gustas a nadie, porque eres así como tan tibio que eres como un Sí, huevo sin sal. tal, O sea, desabrido, tal ¿quién cual, tal eres? cual. Quiero quedar bien aquí, bien allá, quiero mostrar esto, quiero mostrar este tema, pero este también, y este. Y al final, pues, no calas, no calas, no calas. Y eso también tiene que ver con los temas y el formato. Por ejemplo, si estás dirigido, como dice David, a tus clientes finales en tu taller mecánico, tú puedes mostrar historias de éxito de tus clientes, lo que tú decías, cuál es la reparación más frecuente, qué pasa, te ha pasado tal cosa cuando te reparan tu carro, eso pasó debido a esto, esto y lo otro, o tips para tú poder observar. Una de las cosas que yo le tengo más temor cuando llevo el auto al taller es no me cambien ninguna pieza. Sí, sí, tal Tú cual. lo llevas por una cosa y después terminas fallando por otra totalmente distinta y tú dices, De un cliente de por vida. ¿qué pasó aquí? Sí. O entrevistar a clientes también, imagínate, traer clientes a tu podcast. Traer, por eso digo, historias de éxito Claro, de tus propios clientes, no sé, narrativa. eh, Incluso, como tú decías, puede ser que el podcast sea para clientes y que entrevistes a los mecánicos. Historias de qué es lo más extraño que le ha pasado a un carro. O sea, tantas cosas. Es cuestión muchísimo. de tener un poco de creatividad y de enfocarse. Y a medida que tú, una cosa demasiado importante que he aprendido y que se lo decía ayer a Sebas, a mi hijo, es que no hay claridad si no hay acción. Entonces, en la medida que tú te metas en el tema y empiezas a hacer tu podcast y empiezas a actuar y empiezas a hacer, se te van a aclarar todos los caminos y vas a decir, ah, es que esto es lo que a mí me hace falta, esto es lo que necesitaba mi audiencia. Y no todo va a comenzar perfecto. Las piezas se van a empezar a mover poco a poco y van a ir calando de la forma indicada. Tienes totalmente toda la razón. Si no empiezas, no vas a saber cómo. Porque aunque ya tú tengas tu plan, tú necesitas empezar porque, por más que sea, tú lo diseñas y tú dices, ok, aquí tengo la estrategia, pero las cosas nunca, creo que nunca, 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 en ninguna parte, en ningún nicho, ni en podcast, ni en ninguna cosa, sale como tú te la imaginas o como tú la planeas. Totalmente, totalmente. Otra cosa interesante en el podcast es que una recomendación. Estructura y planifica los guiones. En el caso de nosotros, como les comentaba, yo no funciono con guión. A mí me pones un guión y me tranco. No hay tema, me bloqueo totalmente. Pero en este caso, si eres una de las personas como yo, que no funcionan los guiones, por lo menos te sirve hacer la estructura, lo que llamamos hacer los bullet points. ¿Ok? Que en los bullet points tú lo que haces es que tú estructuras la manera en que vas a hacer el podcast, en este caso, ¿ok? En cierto orden para que el podcast tenga justamente esa estructura y ese orden cronológico, para que no sea un desastre o no te pase como a veces a nosotros que nos vamos por las ramas y de repente ven acá, mira, no, el punto está aquí, devuélvete. Eso es lo que no tienen que No hacer. puede pasar, pero es inevitable. Cuando la conversación es fluida, cuando la conversación es así, digamos que suelta, natural, yo creo que es muy difícil no irse por las ramas. Claro, te vas a ir por las ramas siempre en la misma línea, referente al mismo tema Pero que estás vuelves a tu tocando, punto. exacto, pero tú agarras y dices, venga, ven acá, devuélvete. Total. Y otro punto que yo sé que ahí me vas a matar porque lo toqué yo. Ah, Es el tema de la calidad del audio. no voy a decir nada al respecto. O sea, y no se trata de ser súper perfeccionista con todo lo que vas a hacer cuando decidas tener tu podcast. Pero sí hay que tener mucho sentido también de la estética. Mucho. Para que tú puedas presentar un producto con unos niveles de calidad que
te representen tu marca, representen lo que tú estás haciendo, tu trabajo al final. El otro día escuchaba un podcast de una persona súper famosa, me encanta y todo, pero había un problema que parece un problemita, pero al final se convierte en un gran problema. Y era que la host del podcast estaba en un tono súper alto, o sea, Volumen. volumen súper alto, y el invitado estaba súper bajo. Entonces era terrible. Tenía los audífonos y escuchaba a la persona en un tono de voz normal y el invitado no se escuchaba, pero cuando le subía el volumen, entonces la otra persona sonaba súper gritado y la otra persona, el invitado, sonaba muy Y bajito. sobre todo cuando la conversación es así, que es muy interactiva. Entonces de repente tú no puedes, Horrible. tú estás baja y subes, no se puede. No, fue terrible, tuve que quitarlo. Lamentablemente el tema estaba súper interesante, pero eso me dio una experiencia Eso está muy mal. auditiva terrible, así que lo paré. Es que es muy difícil escucharlo, escuchar un podcast donde el audio sea malo. Imagínate tú, te vas a tirar un audio, un podcast de 1 hora y donde ese problema que acabas de mencionar, la diversidad de volúmenes, te afecta porque a mí me aburre. Yo como digamos que como una persona que escucha mucho podcast y por supuesto que trabajo con audio, encuentro un poco incómodo, ¿ok? Hasta cierto punto molesto, dependiendo de cuál sea el nivel de la falla, porque hemos visto en estos días, hablamos de un podcast que el eco era brutal. Una persona que tenía una referencia en el mercado impresionantemente grande, una persona con una cantidad de años de experiencia y un audio, perdóname, de mierda. Entonces, Total. ok, está bien, lo importante es el contenido, pero ahí yo difiero porque estamos hablando que el podcast es audiovisual. Entonces, no puedes venir a hacer un podcast como tú eres una referencia en el mercado brutal. Mira, yo hago el podcast, lo importante es lo que yo voy a decir y En que el no baño de importa, mi casa. sí, que se escuche mal. Entonces, yo lo encuentro como un poco, perdóname, lo tengo que decir, yo encuentro eso como poco profesional en este aspecto. Pero en estos días escuchaba un tipo que le decía a otro, no, pero es que yo no sé eso. Bueno, ok, está bien, pero una persona de esa magnitud tiene un equipo de trabajo muy grande. Coño, ahora supervisa tu equipo de trabajo, contrata a alguien en tu equipo de trabajo para que haga esa labor bien hecha. Es como decirte que tú eres un actor brutal y entonces tú vas a llegar al set de grabación a hacer lo que te dé la gana porque yo soy un actor brutal, yo tengo el derecho de hacer lo que sé, yo soy un actor reconocido, yo soy súper famoso, entonces yo puedo venir a tratar a la gente como yo lo siento igual, como si yo fuera un actor brutal, llego al set de grabación y trato a todo el mundo mal. Entonces, si tú eres una referencia en el mercado, coño, haz las cosas bien. No solo, por supuesto, estoy claro que el contenido es súper interesante, que es súper importante. Pero si el contenido está incómodo de ver o incómodo de escuchar, ocúpate un poco de eso. ¿No Sí, crees tú? bueno, yo pienso que al final esa es tu imagen. Y eso de que el podcast se escuche como si estás en el baño de tu casa es terrible. Total. O sea, hay gente que se esfuerza y tú dices, bueno, todavía le queda un toquecito ahí, se pasa. O sea, tú lo puedes escuchar y se pasa, pero tampoco. Escuchen los podcasts de referencia, los podcasts que están súper posicionados en cualquier parte así del mundo, son podcasts que están muy bien trabajados, tienen la parte audiovisual muy bien editada. Y otra cosa también, a veces suenan como si lo grabaron con el micrófono del teléfono, o Ujú. sea, así tal cual, ni siquiera un micrófono que le pegas al teléfono, sino con la grabadora de notas de voz de tu teléfono y suena y Sí, aquí, sí, tal y cual. aquí estamos, y no sé qué. O sea, son detalles que son muy grandes al final, pero que hay que ver. No significa que tiene que ser perfecto. No tiene que ser perfecto, pero tiene que tener una calidad que te represente a ti como marca. Que si tú vas a buscar usar tu podcast realmente a nivel profesional como una línea de negocio aparte, oye, hazlo lo mejor posible. Totalmente. Entonces, bueno, lo que queremos decirte con todo este capítulo es que aprovechen la tendencia que hay. Móntense en ese barco de los podcasts, los va a beneficiar muchísimo para su marca, los va a beneficiar para su marca personal y para su marca comercial. Van a haber unos efectos, como lo dijimos, colaterales de ese eco del podcast Sí, que
lo vas a empezar a sentir. No tienen idea, como te lo mencioné antes, los intangibles que hay detrás de cuando empiezas a hacer el podcast. Se empiezan a abrir puertas, empiezan a pasar cosas maravillosas. Salen muchísimas Sí, oportunidades para tu negocio y para ti y para tu marca personal. tal cual. Así que no hace falta ser un experto, no hace falta ser locutor, no hace falta tener un estudio de grabación, no hace falta que tengas unos super equipos. Hace Puedes falta grabar, empezar. sí, empezar. Puedes empezar con tu celular, puedes empezar con un micrófono súper sencillo, puedes comenzar, por favor, no comiences en el baño de tu casa, Sí, sí. por favor. Puede ser en tu auto que tiene mucha Mejor acústica, acústica, sí. sí, mejor acústica, pero por favor, en el baño de tu casa, ahí sí que No, ese no no puedes es el empezar, lugar correcto. pero comienza. No hay claridad si no hay acción. Es como dice Rich, en 6 meses vas a querer haber empezado hoy. Los podcasts llegaron para quedarse. Y es la herramienta, creo que consideramos ambos que los podcasts son la mejor herramienta de crecimiento para tu empresa, para tu negocio, para tu marca personal. Para cerrar, me atrevo a decirles que prepárense para el futuro. Los podcasts son la mejor herramienta para el crecimiento de tu empresa. Al comenzar tu podcast estás preparándote para tu éxito, para el éxito de tu empresa, para el éxito de tu marca personal a mediano o largo plazo. Como lo dije antes, en 6 meses vas a querer haber empezado hoy. Así que lánzate. No me queda más que decirles que, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube, estamos también en Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Así que, Y en Instagram y bueno, Facebook. por supuesto, síganos en Instagram, en Facebook y en TikTok también estamos. Aquí en la descripción de este video tienes todos los enlaces, Todos los así que enlaces, síguenos. así. Eso es lo que tienes que hacer, seguirnos, más Y nada. arrancar con tu podcast ya. Así Por que supuesto. bueno, nos vemos en una próxima edición, nos vemos en un próximo episodio. Ha sido un placer un episodio más. Así que, Chao. chao.